Te voy a compartir 9 errores que cometí siendo diseñadora gráfica principiante. No voy a filosofar sobre el diseño o hablarte de conceptos abstractos. Me voy a centrar en errores técnicos que hacían que mis diseños se vieran poco profesionales. Errores que hacían que un archivo se imprimiera mal, que un cliente no pudiera abrir un documento o que un diseño se viera desprolijo sin saber exactamente por qué. De forma sencilla puedo decirte que las retículas son líneas invisibles que estructuran la composición, facilitan la alineación y distribución de los elementos como textos e imágenes. Cuando empecé a diseñar, todo lo alineaba como me parecía que se veía bien y pensaba que con el buen gusto bastaba. No usar retícula es como construir una casa sin planos. Puedes tener buenas ideas visuales, pero si no tienes buenas bases, el resultado nunca será sólido. La grilla o retícula te da estructura, te ayuda a alinear los elementos, a organizar jerarquías y a crear ritmo visual. Existen varios tipos de retícula, pero destacan: la manuscrita mantiene una disposición grande y rectangular, ocupando de esta manera la mayor parte de la página. Columnas, esta se dispone en columnas verticales con la intención de separar los tipos de información. Y modular es una retícula de columnas divididas en filas, creando una matriz de celdas que se llaman módulos. Existen más tipos de retícula, pero lo importante acá es que nuestros diseños siempre tienen que tener base y estructura, y eso solo lo da una retícula. Hoy no empiezo ningún diseño sin una base estructural clara, así sea muy básica. Este es un clásico. Cuando eres diseñador gráfico principiante, crees que utilizar muchísimas tipografías hará que tu diseño se vea bien, y pasa todo lo contrario. Cuando inicié, pensé que usar mezclas tipográficas le daba personalidad a mis diseños. Y sí, hay proyectos donde el uso de diversas tipografías puede funcionar muy bien, como por ejemplo en diseños experimentales, carteles o diseño editorial, pero la mayoría de las veces menos es más. Hoy suelo trabajar con 2, máximo 3 tipografías, una para títulos, otra para el cuerpo del texto y a veces una tercera para resaltar algo puntual. Siempre que puedo, uso tipografías de la misma familia porque eso ayuda a mantener una coherencia visual, pero no es una obligación. También se pueden usar 2 o más familias tipográficas diferentes siempre que funcionen bien juntas. Lo importante es que haya armonía, contraste bien manejado y una jerarquía clara. La coherencia tipográfica no aburre, hace que el diseño comunique mejor y se vea más profesional. Si te manejas en el diseño editorial, sabrás la importancia de convertir los textos a curvas o en trazado, sobre todo al momento de entregar archivos finales. En diseño gráfico, un texto en curvas, también conocido como texto en contornos o trazado, es un texto que ha sido transformado de caracteres editables a formas vectoriales. Ya no es texto editable, es decir, no puedes cambiar lo que dice ni modificar la tipografía. Este error me costó más de una devolución de archivos. Diseñaba algo, lo exportaba como PDF, lo mandaba a imprimir y me devolvían el documento impreso con una fuente completamente diferente. O me llamaban de la imprenta para decirme que el texto no estaba en curvas y el documento les solicitaba la fuente. Es importante que cuando mandes a imprimir un documento o envíes un archivo editable a un cliente, el texto esté en curvas. ¿Por qué? Porque si el cliente abre ese archivo en otro dispositivo sin la fuente instalada, el sistema se la va a pedir o la reemplazará por otra. Desde entonces, cada vez que mando un archivo a un cliente o a una imprenta, convierto los textos a curvas o, en su defecto, adjunto la tipografía en la carpeta a enviar. Así me aseguro que el archivo se vea exactamente como lo diseñé. Seguro te ha pasado que diseñas con colores vibrantes, los ves geniales en pantalla, pero cuando llegan impresos los ves opacos, apagados y sin vida. ¿Qué estás haciendo mal? El problema era el modo de color. Los modos de color son los que se encargan de controlar la reproducción del color en diferentes medios. Cuando diseñas desde tu computadora, el modo de color en pantalla es RGB y el modo de color para impresión es CMYK. Si diseñas para imprimir, tienes que trabajar siempre en el modo de color CMYK desde el principio, porque los colores tienen una gama diferente. No todos los colores RGB pueden reproducirse en tinta. Hoy lo primero que hago al crear un archivo es pensar en el destino, ¿es impreso o digital? Y a partir de allí escojo el modo de color.
Otro clásico de principiante y de diseño editorial es que cuando yo recibía mis diseños impresos notaba que estos tenían como un borde blanco y me preguntaba por qué había pasado, y la razón era que no había dejado sangrado. El sangrado o bleed es una zona extra que se extiende más allá del borde del diseño, pensada para compensar posibles desviaciones al momento del corte en imprenta. Hay que tener en cuenta que el proceso de impresión y guillotinado nunca es 100% exacto. Si no dejas ese margen extra, cualquier pequeño error en el corte puede dejar un borde blanco no deseado, especialmente si tu diseño llega hasta el borde del papel. Hoy en día, cada vez que diseño algo para impresión, no solo agrego 3 o 5 milímetros de sangrado, sino que también incluyo guías y líneas de corte para asegurarme de que el resultado sea limpio y sin sorpresas. En mis primeros diseños era común que buscara las imágenes en Google, las copiara y listo. Te comento esto porque tomar imágenes directamente desde Google puede ocasionar problemas legales y rechazos con el cliente. Aprendí que como diseñadora tengo la responsabilidad de usar recursos de buena calidad y con licencia clara. Hoy uso bancos de imágenes gratuitos como Unsplash o Pexels y si es necesario pago por recursos premium. No vale la pena comprometer el diseño ni la ética profesional por una imagen rápida. Muchas veces como diseñadores gráficos trabajamos de la mano de otros diseñadores gráficos y tenemos que compartir archivos entre nosotros. Y lo que me sucedía es que muchos de estos diseñadores gráficos no entendían mis documentos porque estaban muy desordenados. Por eso es muy importante organizar las capas y los archivos. Mis documentos tenían capas sin nombres, grupos duplicados, elementos sueltos por todos lados, archivos con nombres poco claros o genéricos como final. Con el tiempo entendí que un archivo bien organizado es parte del trabajo profesional. No se trata solo de que el diseño se vea bien, sino que de quien lo reciba pueda entenderlo, editarlo y reutilizarlo sin perder tiempo. Como diseñadora te puedo decir que no hay nada más grato que un colega que te comparte un archivo y este esté lo más ordenado posible. La mayoría de nosotros hemos pasado por esto. Diseños impecables pero con errores ortográficos, acentos mal puestos, palabras mal escritas, frases incompletas y claro, el cliente no ve el diseño sino el error. Por más cuidado que pongamos en la composición, los colores o la tipografía, un solo error ortográfico puede arruinar la percepción del trabajo completo. Transmite descuido, resta profesionalismo y puede incluso afectar la confianza del cliente. Hoy en día, antes de enviar cualquier pieza final, siempre reviso todo con lupa. No solo lo leo yo, uso correctores automáticos, lo dejo reposar un rato para leerlo con ojos frescos o le pido a alguien más que lo revise. Porque después de muchas horas diseñando es normal que se nos pase algo. Y recuerda que un diseño con buena ortografía no llama la atención, uno con errores sí. Es muy importante que cuando estés trabajando un proyecto mantengas una coherencia visual en tu diseño. Cuando iniciaba como diseñadora, por ejemplo, mezclaba iconos lineales con iconos sólidos o gráficos planos con gráficos 3D. La coherencia visual es clave para un diseño sólido y profesional. No se trata de que todo luzca idéntico, sino de que haya una armonía visual que mantenga la unidad del mensaje. Esto aplica especialmente cuando usas recursos como iconos, ilustraciones o fotografías. Hoy, antes de elegir cualquier recurso gráfico, me pregunto, ¿encaja con el estilo general del diseño? ¿Aporta o distrae? ¿Se siente parte del mismo universo visual? Mi recomendación es que si combinas estilos visuales, lo hagas con intención y equilibrio. De lo contrario, tu diseño puede parecer inconsistente y perder fuerza. Lo importante no es evitar los errores, sino aprender de ellos y no repetirlos una y otra vez. Si este video te ayudó al menos a evitar alguno de ellos, entonces habrá cumplido su propósito. Si estás dando tus primeros pasos en el diseño, déjame en los comentarios si has cometido algunos de estos errores o si crees que se me pudo haber pasado alguno. Y si este contenido te resultó útil, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que esté dando sus primeros pasos en el diseño. Nos vemos.